tema que quiero hablar esta noche: cómo disfrutar la paz que Jesús nos ofrece. Y voy a usar Juan capítulo 14, versículo 27. Dice la palabra del Señor en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cómo disfrutar la paz que Jesús ofrece? Si nosotros buscamos la definición de palabra paz, vamos a encontrar que es un estado de tranquilidad, sosiego y de seguridad interior que la persona experimenta. El Señor en su ministerio enseñó claramente que la única forma de poder alcanzar la paz es solamente a través y por Él. En el contexto del versículo que nosotros hemos leído, Jesús está enseñando que habrían dificultades, problemas y adversidades, pero que en todo Él se iba a glorificar dando paz en aquellos que habían de creer en Él. Y el versículo 27 específicamente, Jesús hace una aclaración muy apropiada para cada uno de nosotros, y Él dice que la paz que Él da es una paz diferente a como la da el mundo. La gente vive angustiada, preocupada, afligida por todas las situaciones que nos están agobiando, y es parte de la naturaleza humana. Pero Jesús enseñó que con todas las aflicciones y las limitaciones que tengamos, Él puede darnos una paz que es mayor a la paz que probablemente podríamos encontrar, ficticia, o que el mundo podría ofrecer. Una paz que usted no la consigue si no es solamente aferrados a Dios. Y Él está enseñando que Él es la clave para tener paz. El Señor, por medio de su grande amor, nos ha dado grandes bendiciones, y es que Él está con nosotros. Y el saber esta verdad produce paz en nuestro ser. Pero cualquiera podría decir: yo estoy afligido en este momento y necesito saber cómo alcanzar paz en mi vida. Y voy a darle algunos consejos prácticos para que usted pueda tener paz en su corazón. El primer consejo: hay que tener fe. Fe. La fe es seguridad y convicción que el Señor está con nosotros. Si tenemos fe, Él nos va a bendecir. Jesús enseñó la importancia de la fe. Es necesaria aún para buscarle a Él. Enseñó que sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe es posible agradar a Dios. Y en medio de los problemas, la fe será un escudo en su favor. Por eso es que la fe debe estar en tiempos de crisis. Tener fe nos hace entender que Él está conmigo. Y aunque yo vea que la aflicción es muy grande, pero yo confío en la seguridad que Él ofrece a mi favor. Veo que la situación es muy crítica, pero yo estoy seguro que Él va a poner tranquilidad en mí. Mi paz os dejo. Jesús dijo: mi paz os doy. Y esa paz ha sido derramada en nuestros corazones. Por lo tanto, es menester tener fe para disfrutar esa paz. Hoy mucha gente está buscando dónde confiar o a quién pedirle fortaleza, pero le voy a mencionar que la fortaleza y el cuidado, el amparo y el sosiego únicamente lo puede encontrar en el Señor. Pero para ello necesitamos tener fe. La fe hará que nosotros podamos estar en sintonía con la voluntad del Señor. Cuando alguien tiene fe, podrá disfrutar ese amparo y ese cuidado tan especial que solamente el Señor ofrece. Cuando Jesús es claro y dice: los que confían en Él serán bendecidos, y los que se separan de Él nada pueden hacer, Jesús está enseñando claramente que si no tenemos fe, no vamos a poder tener paz.
La fe debe estar en momentos de crisis, en momentos de aflicción. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará Jehová. En el momento más silencio, pero podemos disfrutar la paz de Dios. En el estruendo más grande, pero podemos disfrutar la paz de Dios, porque necesitamos fe. Y la fe activará en mí la seguridad que hay un Dios que tiene el cuidado. Si hay un problema grande que nosotros estamos enfrentando, es la falta de fe. Y cuando no hay fe, no hay una seguridad interior y por ende viviremos temerosos, viviremos en la zozobra, en la incertidumbre, en las preocupaciones de esta vida y no vamos a poder tener una vida victoriosa. La fe me hace poner la mirada en Dios. Se está hablando mucho del impacto que esto está teniendo a nivel mundial. Todos estamos al tanto de la recesión que podría ocasionar esto, el colapso que ha tenido a muchos sistemas en el mundo entero, y estamos conscientes que el que puede traer la paz en medio de todos estos momentos será solamente el Señor. Por lo tanto, si usted pone la mirada en Dios, tiene asegurada una noche de tranquilidad, una vida de serenidad, porque los que miran a Él siempre serán alumbrados con la mano gloriosa de un Dios que es capaz de darnos paz en medio del dolor y de la tormenta, porque las aflicciones son parte de la vida, pero la fortaleza viene de parte de Dios para nuestro favor. Segundo consejo: para tener paz, debo desarrollar el fruto del Espíritu en mí. Desarrollar el fruto del Espíritu. Y eso hará que en mi corazón exista tranquilidad. La Biblia menciona en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor. Quien ama vive tranquilo. Claro, si usted es problemático no va a tener paz con nadie. Nadie va a querer estar cerca de usted. Si usted es mala vibra, donde anda nadie, claro que no. Pero si usted es una persona llena de amor, disfrutará de su entorno felicidad. Y por eso dice ahí amor, gozo interior, paz como fruto del Espíritu, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. O sea que podemos vivir tranquilos si en nosotros está el fruto del Espíritu. ¿Por qué muchas veces no tenemos tranquilidad a pesar de que somos cristianos? Porque no estamos permitiendo que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestro interior. Y esto debe ser una insignia en todo cristiano, un sello marcado en nuestro corazón, que el Espíritu de Dios pueda guiar nuestros pasos. Lo contrario sería el fruto de la carne que quita la paz del ser humano. Y eso también lo menciona Gálatas capítulo 5, 19 al 21. Dice que el fruto de la carne es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Busqué qué significa la palabra disensión y dice que es la falta de acuerdo entre dos o más personas, fruto de la carne, falta de aceptación. También menciona que hay herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces podemos decir que un amargado no disfruta la paz de Dios, que un envidioso nunca tendrá paz, que un celoso no tendrá paz, que un borracho no podrá tener paz, que un lascivioso no podrá tener paz. Digo lascivioso, no salivoso, no, lascivioso no podrá tener paz, que un adúltero no gozará de paz. Y usted dice, pero yo he confiado en Jesús. Sí, pero si está en una de estas prácticas, esto corta la paz que el Señor quiere ofrecer. Si usted es una persona que practica la hechicería, no podrás tener paz, porque no se pueden servir a dos señores.
fulano me dice esto y lo otro, prácticas ocultas, vivirá un desgraciado toda la vida, porque el diablo ha engañado a mucha gente y por eso la tienen en la peor miseria, porque han olvidado la paz de Dios, el verdadero amparo que el Señor ofrece a aquellos que confiamos en Él. Y contra estas cosas sí hay condenación, dice la palabra. El fruto de la carne y el fruto del Espíritu. Un buen consejo para disfrutar la paz interior que le demos mayor lugar al Espíritu y que luchemos contra la carne. Porque la carne pondrá en mí inseguridad y pondrá en mí desdicha. Pero el Espíritu pondrá en mí fortaleza y seguridad. Por eso la Biblia dice, ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si usted vive en el Espíritu, usted vive feliz. No vive pendiente qué pasa haciendo fulano, qué pasa haciendo el otro, porque usted está creciendo en el Señor y no vive deteniendo a nadie, porque usted ama a Dios y tiene paz en su interior y usted será bendecido en gran manera y Dios lo va a prosperar en todos sus caminos. La gente que tiene paz experimenta un crecimiento maravilloso de Dios, porque en su corazón está la gracia del Dios eterno y con esa gracia Dios lo bendice. Desarrolle el fruto del Espíritu en usted. El fruto del Espíritu nos hace que nos consagremos. Y si no hemos hecho nada malo, no vamos a tener por qué huir. ¿Sabe por qué pierde la paz mucha gente? Porque la Biblia dice, huye el impío sin que lo persiga. Usted vive todo el tiempo alborotado, que no encuentra paz. Por algo es. Porque huye el impío sin que nadie lo persiga. Pero el que tiene plena seguridad, comunión y consagración con Dios, este está seguro en lo que hace. Se siente tranquilo porque en él está el fruto de Dios, está el fruto del Señor, y eso le trae una vida que tiene características espirituales que traen bendición en su entorno. Pero se necesita tener una vida en el Espíritu. Tercer consejo para desarrollar la paz o disfrutarla es que hay que orar. Orar. Palabra pequeña pero que cambia todo nuestro rumbo. La oración no puede faltar. El Salmo capítulo 4, versículo 8, dice una verdad impresionante sobre la oración. Dice el Salmo número 4, versículo 8, se lo voy a leer lo que dice, hablando de la oración que no debe faltar en ninguno de nosotros. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta es seguridad. Totalmente. Este hombre dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Él sabía lo que significaba tener comunión con Dios. Cuando una persona entiende que la comunión con Dios es la base de la paz interior, se da cuenta que está aferrado a Jesús y ora a Jesús. Alguien que está orado vive tranquilo, vive confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo Él me hará vivir confiado. Significa que aún en nuestro dormir, el Señor tendrá cuidado de nosotros. Cuando las cosas aparentemente se ven más difíciles, es cuando Dios se encarga de obrar en nuestro favor. Cuando la dificultad es amenazante y el río se ve turbulento, pero hay un Dios que pondrá paz en nuestro caminar. Si confiamos aferrados a Él, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La verdadera forma para vivir confiado es tener plena armonía con Dios, porque el que tiene la plena comunión con Dios se da cuenta que vive seguro. El Señor le ha dado el secreto de la felicidad. Ora y busca a Dios. El mundo se vuelve preocupante, pero él se vuelve cada día más dependiente de Dios, y esto le dará la fortaleza para enfrentar todo problema, siempre con optimismo y fe que hay un Dios que va a hacer el milagro. Algunos de nosotros nos hace falta buscar a Dios y necesitamos orar para que
el Señor se manifieste en nuestro favor. Si usted quiere tener paz, necesita ir a lo secreto, orar, hablar y pedirle a Dios. Jesús enseñó la libertad que tenemos a la hora de buscarle. Él dice en la palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La oración es clave para obtener victoria. Y cuando sentimos debilidad, es clave para fortalecernos. Cuando usted siente que hay agotamiento, es porque hace falta entrar a lo secreto con Dios, y ahí en lo secreto encuentra fortaleza, una mano que lo va a levantar y lo va a sostener, porque la palabra del Señor dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El que experimenta, el que se aferra y el que se agarra de Dios podrá tener la plena seguridad que ha orado, está bien seguro, está bien confiado en Dios, y como dice el salmista, duerme tranquilo porque él no tiene puesta la mirada en el mundo, sino que la tiene puesta en el Dios que es el dueño de toda paz y de toda misericordia. Orar es hablar con Dios, es buscar a Dios, es tener una relación con Dios, y necesitamos hacerlo. Hoy más que nunca tenemos que estar orando. Si no oramos, no vamos a tener esa fuerza. Pero el cristiano que ora tiene fuerza, tiene valentía, se vuelve vigoroso, se vuelve fortalecido, porque es un cristiano que ora, está robusto espiritualmente. Pero algunos tenemos una vida muy separada de Dios y por eso hemos perdido paz. Hay mucha gente que en este momento sabe que está mal con Dios y por eso se siente tan insegura, tan desdichada. Pero yo le voy a dar un consejo: reconcilie su vida con Dios, arregle su caminar y usted podrá tener seguridad. Y esto le dará descanso a su alma. Pero hay que aprender a orar. Si no oramos, no vamos a disfrutar ese amparo y ese respaldo de Dios. El cuarto consejo para poder tener paz es amar su palabra. Salmo 119, versículo 165, la Biblia menciona que debemos amar la palabra. Si usted tiene una Biblia en su casa y la lee, es un gran privilegio porque puede ser bendecido porque usted ama la palabra. Pero mire lo que dice Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Quién tiene mucha paz? El que ama la palabra. ¿Y qué hay en la palabra? Es el soplo divino, la inspiración de Dios. Ahí está el Dios eterno revelado al hombre. Es en la palabra que usted conoce a Dios, el carácter y los atributos de Dios. En la palabra. Y conocerlo a Él nos da seguridad. Que tenemos un Padre que nos ama, que nos cuida, que nos atiende en nuestras necesidades. Cuando usted era pequeño y recuerda a su padre que estaba ahí con usted cuidándole y necesitaba algo, era su padre el que tenía el cuidado para usted y él proveía lo que usted necesitaba como hijo, y eso le producía una seguridad que había un padre que lo estaba cuidando. Y es igual Dios. Él se encarga de ayudarnos en nuestros temores. Y el versículo que nosotros hemos leído: la paz la experimenta el que ama su palabra. Significa que lo contrario es: el que no conoce la palabra vive en un mundo de incertidumbre, o el que no se preocupa por conocer la palabra vivirá en un mundo de incertidumbre, de inseguridad, porque no conoce al Dios que sopló y reveló la palabra del Señor. Amar su palabra hace en mí entender
que mi base de fe es la que está en la palabra del Señor. ¿Entiende por qué mucha gente vive tan infeliz y tan mal? Creyendo muchas cosas que no tienen base bíblica, es porque tienen un gran problema al no dedicarle tiempo a amar la palabra de Dios. Si uno ama algo, debe dedicarle tiempo a aquello que ama. Por ejemplo, usted ama su trabajo, pasa en su trabajo. Amamos nuestra familia, pasamos con nuestra familia. Amamos a Dios, tenemos que amar su palabra y esto nos dará descanso. Diga conmigo ahí donde está, descanso. Y el mundo le grita malas noticias, pero usted va a la Biblia y encuentra buenas noticias para usted, porque hay un Dios que le conforta y le ayuda y le sostiene en cualquier adversidad que usted pueda estar pasando. La razón de fe para el cristiano está basada en la Escritura. Y eso promueve seguridad. ¿Cuántas cosas no estamos viendo que están atentando contra la fe de muchos cristianos? Y esto los hace caminar inseguros, en dificultad. Pero dice el Salmo que el que ama la palabra no tendrá tropiezo. Lo que está mencionando es que habrá paz y será un escudo en él. Razón tiene Juan en el libro de Apocalipsis cuando dice: bienaventurado el que lee, oye y guarda. Apocalipsis 1:3, las palabras de este libro de la profecía. Porque ahí encontrará paz. Donde no la puede encontrar en otro lado, ahí podrá tener esa paz que tanto necesita en su diario vivir. Hoy más que nunca necesitamos comer pan espiritual para llenar nuestro interior. Necesitamos armarnos de la provisión espiritual para traer paz a nuestro ser. Alimentémonos de la palabra que es vida para aquellos que confían en Dios. No hay caída en su fe si usted tiene esa paz que el Señor da. No hay un mover en usted si estamos arraigados y sobreedificados en el libro que traerá paz para nosotros. Los cristianos reposamos en sus promesas y en su palabra. Él cuidará de nosotros. Él lo ha prometido. Y si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Porque Él no puede fallarle. Él estará cuidándonos en medio de la noche más tenebrosa, de la tormenta más huracanada, del problema más temeroso. Pero habrá un Dios que estará con usted. Usted es diferente donde sea que camine. Tiene el amparo y la protección y el cuidado de Dios. Donde sea que usted ande, ahí está Dios con usted, porque eso lo dice Él en medio de su palabra. Quinto consejo para tener paz: hay que ser obedientes a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 6. Dice una verdad impresionante sobre la obediencia. ¿A cuántos los castigaron sus padres por desobediente? ¿Tiene confianza? Cuente con un amén y después nos va a contar cómo fue eso. Pero dice Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Esto habla de obediencia. Obedecer a Dios es vida y paz. Desobedecerle es lo contrario a vida y paz. Entonces podemos aprender algo tan valioso, que el que es obediente vive tranquilo. ¿Qué le pasó al profeta Jonás? ¿Por qué Jonás perdió la paz? Por desobediente. Dios quería que Jonás fuera a Nínive, pero él se va para otro lado. Y todos los que iban en la nave comenzaron a tambalearse por Jonás. Dios estaba tratando con un desobediente. ¿Qué le pasó a Saúl? Ve y destruye todo lo que hay en Amalek. Ráelo, le dice Dios a Amalek.
Y dice Saúl, no, no lo puedo matar todo. Oyó al pueblo, dice que le dijo al profeta Samuel, y se trajo las vacas. Y Dios le dice, has desobedecido. ¿Qué le pasó a David? ¿Por qué David perdió la paz que él tenía? Porque un día él estaba en la parte alta de su casa y observó a una mujer que no era la de él y la quiso para él. La llamó, la tomó, la embarazó. Urías viene porque David quería lavarse las manos, tirándole la responsabilidad a Urías. Y aquel hombre fiel no cae en las sediciones o provocaciones de David. Y entonces David le quita la vida. Por desobediente perdió la paz que tenía. ¿Qué le pasó a Pedro? Le dijo el Señor, Pedro, me habrás negado. Y Pedro le dice, no, maestro, no lo haré. Pero como el Señor no se equivoca, Pedro lo negó. Y una vez que esto había pasado, pierde la paz. ¿Y qué provocó en Pedro perder la paz? Lloró amargamente, porque la desobediencia había estado en él. ¿Qué pasó en Adán y Eva? Porque Dios creó a Adán y Eva, hombre y mujer. Ese es el modelo de Dios, hombre y mujer. Y los pone en el huerto y les dice, sean obedientes. Pero ¿qué hizo Eva? Escuchó a la serpiente y con sus artimañas fue persuadida. Y la desobediencia entró ahí. Y una vez que había entrado la desobediencia, se pierde la paz. Por eso es que para tener paz hay que ser obediente. Hablemos de Salomón. Impresionante la vida de Salomón. Tenía riqueza, fama y poder. Pero Dios le advierte a Salomón algunas cosas que no debía hacer. Y ya cuando Salomón había tenido sus años en el reinado, se le olvidó lo que Dios le había dicho, tomó mujeres que no debía tomar, inclinó al pueblo hacia la idolatría, y una vez que lo había hecho, Dios trata con Salomón, y aquel hombre ya con experiencia escribe el libro de Eclesiastés, donde se ve a un hombre ahogándose por dentro, diciendo que había probado todo en la vida, y que a la risa decía, enloqueces, y el placer, ¿de qué sirve esto? ¿Por qué perdió la paz? Por desobediente. Ser obediente traerá paz. La gente que obedece será bendecida. Los que se apartan de lo malo obtendrán una gran recompensa, porque en ellos habrá paz interior. Usted puede estar seguro, si obedece a Dios, que no tendrá por qué vivir intranquilo. Y por qué andar huyendo, andar preocupado, andar en la incertidumbre, porque usted tiene la obediencia a Dios, y ser obedientes a Dios provocará en nosotros que tengamos una seguridad interior, de tal manera que sea de noche, de día, en cualquier momento, pero usted tendrá una paz que sobrepasa todo entendimiento. Razón tenía el apóstol Pablo cuando decir, pero en nosotros, decía Pablo, tenemos una paz, que esta paz no viene del hombre, sino de Dios, y nos hace estar de pie. Razón tiene el escritor de los Salmos cuando dice, yo me acosté y dormí confiado porque tú me guardas. Y aquel que decía, puedo confiar y alzar mis ojos a los montes, porque aquel que me da la paz tendrá también el socorro para mi vida. Si alguien es obediente a Dios, puede entender que en medio de la dificultad más grande, pero habrá un Dios que le va a dar paz en su interior. Si usted ha desobedecido a Dios y siente que ha pecado gravemente, arregle su vida con Dios para que pueda tener paz, porque usted tendrá la plena seguridad
tranquilidad, el pleno estado de tranquilidad en su ser que le hará estar confiado en Dios, en su palabra, en sus promesas y en sus bendiciones. El que es obediente siempre será respaldado por Dios y siempre el Señor se va a glorificar. El obedecer lleva bendición y el desobedecer lleva desgracia. Y eso es lo que dice la palabra. Primero de Samuel 15:22, por ahí me están enviando el versículo y eso es lo que dice la Biblia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por eso es que el que es obediente tiene paz. El que es obediente tiene tranquilidad. Muchas personas en este momento están viviendo en un momento crítico en su interior, que no hayan paz. Y algunos están cayendo en depresión. Y la depresión, póngale un alto, lo puede hacer mal a usted si no frena eso a tiempo. Otros están teniendo daños irreversibles porque no están poniendo de su parte. Pero el Señor dice a través de su palabra que Él ha dejado paz y no la ha dejado como el mundo la da. Porque mi paz no radica en lo que yo pueda tener o poseer terrenalmente, sino en quien yo tengo en mi corazón y quien está conmigo. Y Él ha dicho, la paz que yo doy, no la doy como el mundo la da, porque mi fe y esperanza no está cimentada en lo que yo pueda ver con estos ojos físicos, sino con quien tengo en mi corazón, quien me ha dado la fuerza para vivir y quien nos va a ayudar para salir adelante en medio de toda dificultad. Él es el que le ha dado paz a usted. Y si Él es su Dios, siéntase tranquilo, que usted tiene el mejor cuidado, el mejor protector, el mejor proveedor, el mejor sanador, el mejor ayudador en medio de toda dificultad, porque los que lo tienen a Él tienen paz, tienen vida, tienen esperanza, tienen progreso, tienen lo que el hombre puede necesitar. Por lo tanto, si se trata de tener tranquilidad, le aseguro, aférrese a Dios, porque Él dará la tranquilidad que usted tanto necesita en estos tiempos. ¿Qué hacer para tener paz? Una pregunta importante. No pierda la fe. Que la fe sea su estandarte. Desarrolle el fruto del Espíritu. Oremos a Dios. Amemos su palabra. Y obedezcamos a Dios. Y usted tendrá paz. Si estos días había tenido infelicidad y había tenido un corazón turbado, Jesús nos enseña que Él nos puede dar paz. Examinemos nuestros pasos, pidámosle a Dios con fe, seamos fuertes en fe y Dios tendrá misericordia. Y usted dice, pero yo nunca he entregado mi vida a Jesús. Hoy puede hacerlo esta noche. Porque el Señor le dará paz en medio de tanta incertidumbre. Y lo más importante, Él dará la vida eterna. Porque lo que el hombre debe tener es a Jesús en su corazón para alcanzar la vida eterna. Y esa es la paz más grande. Porque si usted partiese de esta tierra, lo vería a Él. Repita conmigo esta oración si quiere entregarle su vida al Señor o reconciliar con Él. Señor Jesús, esta noche te pido perdón por todos mis pecados. Te entrego mi vida. Te recibo como mi Señor